Como la vida misma, nuestra manera particular de acercarnos a la cultura universal. Son temas tan importantes que no podemos desconocer. Haciendo honor a nuestro canal de curiosidades, solo te podría decir, mira vos, por ahí nos encontramos en la lectura de un libro, enredados entre tantas curiosidades e historias. Pero sin más, vamos a lo que nos interesa. Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en el mundo de Martin Heidegger. Pero no se trata de cualquier inversión en Heidegger. Claro. Hoy lo miramos a través del lente de su libro, ¿Qué significa pensar? En español. Interesante. Porque este libro, originalmente una serie de conferencias en alemán, fue traducido por Raúl Gabás. Ya leo. Y esto nos lleva a la pregunta central de nuestra inversión de hoy. Ajá. ¿Cómo influye el idioma en nuestra comprensión de Heidegger? Eso es fascinante. Porque a primera vista, uno podría pensar que una traducción es simplemente una transferencia de ideas de un idioma a otro. Sí. Pero opuesto a que hay mucho más en juego, ¿verdad? Absolutamente. Cada idioma, en este caso el español, lleva consigo su propia forma de ver el mundo. Claro. Su propia historia cultural, Ajá. que impregna las palabras mismas. Yeah. Entonces, al leer a Heidegger en español, no solo nos acercamos a sus ideas, Sí. sino que también las confrontamos con nuestra propia forma de pensar. Entiendo. Es como si la traducción abriera una nueva dimensión de significado, Exactamente. una capa adicional de interpretación que no estaría presente en el texto original. Correcto. Dirías entonces que esta traducción nos ofrece una perspectiva única sobre Heidegger. Precisamente. Y eso es lo que hace que esta inmersión sea tan interesante. Sí. No se trata solo de comprender a Heidegger, Ajá. sino de comprenderlo a través del prisma del español, Exactamente. lo que puede revelar nuevas facetas de su pensamiento. De acuerdo. Entonces, comencemos a explorar este libro. ¿Qué significa pensar? Claro. ¿De qué se trata exactamente? Bueno, el título en sí ya nos plantea un desafío. Heidegger no se conforma con definiciones simples o superficiales. En estas conferencias nos invita a cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre el pensamiento, Yo veo. a profundizar en la esencia misma de esta actividad tan humana. Entonces, no se trata solo de pensar en el sentido cotidiano de resolver problemas, No. no tomar decisiones. Sino de algo más profundo, Más fundamental. más fundamental. De hecho, Heidegger argumenta que los seres humanos somos los únicos seres capaces de no pensar, Espera, incluso teniendo la capacidad para hacerlo. ¿cómo? ¿Cómo es posible que seamos capaces de no pensar? Bueno, Heidegger nos dice que a menudo nos dejamos llevar por la rutina, Ya. por la superficialidad, Ajá. por él llama lo interesante. Nos distraemos con las novedades, con la información constante, Claro. y perdemos la capacidad de detenernos, de reflexionar profundamente. Es decir, que la capacidad de pensar no se traduce automáticamente en un pensamiento auténtico. Exactamente. ¿Verdad? Podemos estar pensando todo el tiempo sin realmente pensar en el sentido que Heidegger propone. Correcto. Y este es uno de los puntos clave que exploraremos en esta inmersión. Sí. ¿Cómo podemos liberarnos de la dictadura de lo interesante para acceder a un pensamiento más auténtico, Ajá. más esencial? ¿Cómo podemos habitar el mundo de una manera más consciente, más reflexiva? Es una gran pregunta. Suena a un desafío enorme, Sí. especialmente en el mundo acelerado en el que vivimos. Claro. Pero también suena a una posibilidad increíblemente liberadora. Sin duda. ¿Y qué papel juega el lenguaje en este proceso de despertar al pensamiento? En este caso, el español. El lenguaje es fundamental porque es la herramienta con la que damos forma a nuestros pensamientos. Claro. Al leer a Heidegger en español, nos vemos obligados a confrontar sus ideas con las nuestras, a traducirlas no solo a nivel lingüístico, Sí. sino también a nivel conceptual. Y en esa traducción conceptual, podríamos decir que se produce una especie de diálogo entre Heidegger y el lector hispanohablante. Sin duda, la traducción no es un proceso pasivo, ¿Ya veo? sino una interpretación activa. Al leer a Heidegger en español, estamos, en cierto modo, co-creando el significado de su obra, Ajá. enriqueciéndola con nuestra propia perspectiva cultural. Me fascina esa idea. Es como si la traducción abriera un espacio de encuentro entre Heidegger y nosotros. Exactamente. Un espacio donde sus ideas resuenan con nuestra propia experiencia del mundo. Correcto.
Para ilustrar la complejidad de este proceso, Heidegger utiliza un ejemplo muy interesante. Sí. La relación entre árbol y el ser humano. Qué interesante. Un árbol. ¿Qué tiene que ver un árbol con la traducción y el pensamiento? Bueno, Heidegger nos pide que imaginemos un árbol floreciendo en un prado y luego nos pregunta, ¿dónde se encuentra realmente ese árbol? Claro. En el prado, en nuestra mente. En los libros de botánica. Es una pregunta que nos obliga a detenernos a pensar. Sí. Parecería obvio que el árbol está en el prado. Claro. Pero al mismo tiempo, la imagen del árbol también está en nuestra mente, en nuestra memoria, en las descripciones que hemos leído. Justamente. Heidegger nos muestra que la respuesta no es tan simple como parece. Ya veo. El árbol como objeto de pensamiento existe en múltiples dimensiones. Y cada una de ellas influye en nuestra comprensión del mismo. Entonces, podríamos decir que la traducción funciona de manera similar. Sí. Al traducir las ideas de Heidegger al español, estamos, en cierto modo, plantando ese árbol en un nuevo terreno, Exacto. en un nuevo contexto cultural. Correcto. Y al hacerlo, estamos abriendo la posibilidad de que ese árbol crezca de una manera diferente, que dé frutos nuevos, que nos revele aspectos que quizás no habíamos notado antes. De acuerdo. Me encanta esa analogía. Realmente ilustra la complejidad y la riqueza del proceso de traducción. Es fascinante cómo Heidegger nos lleva a cuestionar hasta las cosas que parecen más evidentes. Sí, como la ubicación de un árbol. Exactamente. ¿Y qué te parece la conexión entre este ejemplo y la idea de la traducción? Intrigante, sin duda. ¿Podrías elaborar un poco más sobre esa conexión? Claro. Al igual que el árbol, las ideas de Heidegger existen en múltiples dimensiones. El texto original en alemán es una, pero al traducirlo al español adquiere nuevas capas de significado. Ya no es solo el árbol en el prado, sino también en nuestra mente, interpretado a través de nuestra cultura. Exactamente. Heidegger era muy consciente del poder del lenguaje. De hecho, dedica una parte importante del libro a analizar la palabra pensar en diferentes idiomas. Incluyendo el español, por supuesto. Por supuesto, porque pensar en español no tiene el mismo matiz que en alemán. Claro, cada idioma tiene su propia historia, su propia forma de conceptualizar el pensamiento. Precisamente. Heidegger nos muestra que cada idioma tiene su propia forma de acercarse al pensamiento. Y al traducir se produce una transformación, un enriquecimiento mutuo. Exactamente. La traducción no es solo encontrar palabras equivalentes, sino comprender cómo esas palabras se insertan en una red de significados más amplia. en una visión del mundo particular. Y en el caso de la traducción al español, se abre una nueva perspectiva sobre Heidegger. Una perspectiva que puede ser especialmente reveladora para nosotros, los hispanohablantes. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo la traducción al español enriquece nuestra comprensión de Heidegger? Claro, tomemos la idea de morada o habitar que Heidegger desarrolla. En alemán, wohnen tiene una connotación muy específica. Ligada a la idea de arraigo, de pertenencia. Sí, a un lugar. En español, habitar también evoca esa idea, pero al mismo tiempo tiene una dimensión más dinámica, Más dinámica. ligada al movimiento, a la transformación. Es como si la palabra habitar en español nos invitara a pensar en la morada, no solo como un espacio físico, Sino también como un proceso, como una forma de relacionarnos con el mundo en constante cambio. precisamente. Con cada autor tenemos un nuevo desafío por delante, como la vida misma. Temas complejos los explicamos de una manera simple para que no te pierdas nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Justamente esos autores que nos ayudan a pensar en nuestra forma de ver la vida misma. Por supuesto, una narrativa como sabemos contarla. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y, ¿por qué no?, danos un me gusta. Siempre vamos a estar muy agradecidos. Es fascinante cómo algo tan técnico como la traducción puede abrir nuevas posibilidades de interpretación. Nuevas formas de comprender a un pensador tan complejo como Heidegger. Sin duda. Y para ilustrar el poder del lenguaje, Heidegger recurre a la poesía. Poesía. Cita un poema de Hölderlin. ¿Qué poema? Se llama Mnemosyne. Interesante. Lo usa para hablar sobre la memoria. Memoria. ¿Qué relación hay entre memoria y pensamiento en Heidegger? Para Heidegger, la memoria no es solo recordar el pasado, Ajá, sino una fuerza que configura nuestra comprensión del presente y del futuro. ya veo.
La memoria nos permite habitar el mundo de manera significativa conectando nuestro presente con nuestras experiencias pasadas. y proyectándonos hacia el futuro, Exactamente. No se trata solo de acumular recuerdos. sino de cómo esos recuerdos dan forma a nuestra identidad, a nuestra manera de ser en el mundo. Y a cómo pensamos, a cómo interpretamos la realidad. Exacto. Y Heidegger relaciona la memoria con el dolor, con la experiencia del sufrimiento. Dolor. ¿Por qué relacionar la memoria con el dolor? Para Heidegger, el dolor nos confronta con nuestra finitud, con nuestra vulnerabilidad. Y al hacerlo, nos obliga a pensar. A cuestionarnos el sentido de nuestra existencia. El dolor nos despierta a la realidad de nuestra propia temporalidad, de nuestro ser en el tiempo, Es como si rompiera la ilusión de un presente eterno. obligándonos a confrontar la fragilidad de nuestra existencia. Y en esa confrontación surge la necesidad de pensar, de buscar un sentido en nuestra vida, precisamente. Y esta conexión entre memoria, dolor y pensamiento es fundamental para comprender a Heidegger. Especialmente en el contexto de la traducción al español. ¿Sí? ¿Por qué en el contexto de la traducción al español? ¿Qué tiene que ver la traducción con la memoria y el dolor? Bueno, pensemos en la historia de España y Latinoamérica, regiones marcadas por experiencias de conquista, colonización, dictaduras. Historias atravesadas por el dolor, la pérdida, la lucha por la identidad. Y todas estas experiencias se inscriben en el lenguaje, en la forma en que nos relacionamos con el mundo. Es como si la traducción al español llevara consigo, implícitamente, la memoria de esas experiencias. La huella del dolor en el lenguaje. Y al leer a Heidegger a través de ese prisma, su filosofía adquiere una resonancia particular. Una profundidad que quizás no tendría en otros idiomas. La traducción al español nos permite acceder a Heidegger desde un lugar de mayor sensibilidad. De mayor comprensión hacia la fragilidad humana, hacia la experiencia del dolor. Como parte constitutiva de nuestra existencia. Exactamente. Es una idea conmovedora y al mismo tiempo reveladora. Nos muestra cómo la traducción puede ser mucho más que una simple transferencia de palabras. Sino una verdadera transformación del pensamiento. Sin duda. Y para comprender mejor esta transformación, es fundamental que hablemos de Nietzsche. Ah, sí, Nietzsche. Una figura clave en la historia del pensamiento occidental. ¿Qué relación hay entre Nietzsche y Heidegger? Nietzsche fue uno de los primeros filósofos en cuestionar los fundamentos de la cultura occidental. Incluyendo la idea de la verdad, la moral, el sentido de la vida. Y Heidegger, a su manera, continuó esa labor de deconstrucción. Llevando el pensamiento occidental a sus límites. Heidegger vio en Nietzsche un precursor, Un pensador que se atrevió a desafiar las certezas establecidas. abriendo camino para una nueva forma de pensar. Sí. Y una de las ideas de Nietzsche que más impactó a Heidegger fue el concepto del último hombre. El último hombre. Recuérdame quién es este personaje. El último hombre, Nietzsche, representa la mediocridad, la autocomplacencia, la falta de aspiraciones. Un ser que ha renunciado a la búsqueda de la verdad, A la voluntad de poder. conformándose con una vida superficial, vacía de sentido. Y para Heidegger, este último hombre es un síntoma de la crisis del pensamiento en nuestra época. Una crisis que se manifiesta en la superficialidad, en la falta de profundidad. En la incapacidad de pensar de manera auténtica. Exactamente. Heidegger ve en el último hombre la expresión de un nihilismo rampante De una pérdida de la capacidad de asombro de cuestionamiento. y nos advierte sobre el peligro de sucumbir a la comodidad, A la superficialidad. renunciando a la tarea esencial del pensar. Y como contrapunto a este último hombre, Heidegger nos habla del superhombre. Pero el superhombre de Heidegger es el mismo que el de Nietzsche. No, exactamente. Heidegger lo interpreta no como un ideal a alcanzar, Sino como una figura de transición, un puente hacia una nueva forma de pensar. más allá de las categorías tradicionales. Sí es. El superhombre no es un fin en sí mismo, sino un camino, una posibilidad abierta. Que nos lleva a cuestionar los límites del pensamiento establecido. A buscar nuevas formas de comprender el mundo. Exactamente. Y Heidegger nos invita a recorrer ese camino, A adentrarnos en lo desconocido. a pensar más allá de lo establecido. Es como si Heidegger nos estuviera diciendo, despierten. No se conformen con las respuestas fáciles. Atrévanse a pensar por ustedes mismos. Exacto. Y en esa búsqueda, la traducción al español juega un papel fundamental. Sin duda, nos permite acceder a las ideas de Heidegger desde un lugar más cercano, más familiar. Pero al mismo tiempo, nos desafía a repensarlas, a reinterpretarlas desde nuestra propia perspectiva. Exactamente. La traducción al español nos ofrece una oportunidad única para dialogar con Heidegger.
Para confrontar sus ideas con nuestra propia experiencia del mundo, Con nuestra propia historia. con nuestra propia forma de pensar. Exactamente. En ese diálogo, en esa confrontación, se abre la posibilidad de un pensamiento más auténtico, más profundo, más capaz de transformar el mundo. Pero creo que es momento de... Hablar de un concepto un tanto complejo pero fundamental en Heidegger. La idea de redención a través de la venganza. venganza. Suena un poco fuerte, ¿no? Especialmente en filosofía. Sí, puede sonar así. Pero Heidegger la usa de una manera muy particular. No se refiere a la venganza como la entendemos normalmente, Claro. con odio o resentimiento, sino a una fuerza que nos libera del pasado, que nos permite superar las limitaciones del pensamiento tradicional y abrirnos a nuevas posibilidades. Entiendo. Es como si la venganza fuera a romper con las cadenas del pasado, Exactamente. liberarnos de ideas preconcebidas que nos impiden pensar con libertad. ¿Y cómo se relaciona esto con la redención? La redención que buscamos a través de la venganza es una redención del espíritu, una liberación del pensamiento a las ataduras que lo mantienen cautivo, es la posibilidad de vivir en un presente más auténtico, Más libre. más libre, sí, no condicionado por las cargas del pasado. Es como si la venganza nos permitiera despertar del sueño del tiempo lineal Ajá, para vivir en un presente más consciente, más pleno. correcto. Y en ese presente, más libre de las ataduras del pasado, podemos pensar con mayor claridad, con mayor creatividad. Exactamente. Y para comprender mejor esta idea, es importante tener en cuenta que para Heidegger, la venganza y la redención están ligadas a la experiencia del tiempo. Claro, el tiempo es un tema central en Heidegger. Pero ¿cómo se conecta con la venganza y la redención? Heidegger nos dice que la venganza no se dirige contra el pasado en sí mismo, Ajá, sino contra la forma en que el pasado nos domina, nos limita, ya veo. nos impide pensar con libertad. Es decir, que la venganza no busca borrar el pasado, sino transformarlo, reinterpretarlo, Exactamente. desde una perspectiva que nos permita vivir en el presente de una manera más auténtica. Precisamente. Y en este proceso de transformación del pasado, la traducción al español juega un papel fundamental. ¿De qué manera? No veo la conexión directa entre la traducción y la transformación del pasado. Piénsalo así. Al traducir a Heidegger al español, no solo trasladamos sus palabras, Ajá. sino que también reinterpretamos sus ideas a la luz de nuestra propia experiencia histórica, Claro, de nuestra propia forma de entender el mundo. entiendo. Es como si la traducción al español nos permitiera dialogar con el pasado, con las ideas de Heidegger, pero desde un lugar diferente, Sí, desde una perspectiva enriquecida por nuestra propia historia. exactamente. Y en ese diálogo, en esa reinterpretación de pasado, podemos encontrar nuevas formas de pensar. Nuevas formas de liberarnos de las ataduras que nos impiden vivir en un presente más auténtico. Precisamente. Es una idea fascinante. Nos muestra cómo la traducción puede ser una herramienta poderosa, no solo para comprender a otros pensadores, sino para comprendernos a nosotros mismos, para transformar nuestra propia relación con el pasado y con el presente. Sin duda. Y creo que es un excelente punto para concluir nuestra inmersión en el mundo de Heidegger en español. Hemos visto cómo la traducción no es un proceso neutral, sino una verdadera transformación del pensamiento. Nos permite acceder a las ideas de Heidegger desde una perspectiva más cercana, más familiar, pero al mismo tiempo nos desafía a repensarlas, a reinterpretarlas desde nuestra propia perspectiva. Exacto. Y en esa reinterpretación, en ese diálogo constante entre Heidegger y el lector hispanohablante, se abre la posibilidad de un pensamiento más auténtico, más profundo, más capaz de transformar el mundo. Agradecemos a todos por acompañarnos en esta inmersión en el pensamiento de Heidegger a través del español. Esperamos que esta experiencia les haya brindado nuevas perspectivas y herramientas para habitar el mundo de una manera más consciente, más reflexiva, más libre. Hasta la próxima. Que sigan explorando las profundidades del conocimiento. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por tu compañía. Si te gustan estas ideas, déjanos un comentario, suscríbete, activa la campanita y, ¿por qué no?, danos un me gusta. Gracias, nos vemos pronto. Como la vida misma. Gracias y hasta la próxima.